Hola, buenos días para Argentina y buenos días para Chile y para Latinoamérica. Buenas tardes para España e Europa. Soy Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos transmitiendo en vivo en el programa Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, hoy es sábado 8 de noviembre, son las 10 horas de Argentina y 10 horas de Chile, son las 15 horas de España y el tema de hoy es testimonio de una madre de niño con escoliosis de inicio temprano. Y tenemos una invitada especial que se llama Macarena Argaluza, que ella es fonoaudióloga, es especialista en neurorehabilitación infantil, es mamá de dos niños, de Agustina de 6 años y de Martín de 4 años. Es autora de Martín y sus aventuras con armadura, fundadora en apoyo con otros profesionales Escoliosis Chile. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Cari, muy bien, muchas gracias por la invitación y por el interés en conocer nuestra historia y lo que estamos acá realizando en Chile en torno a la escoliosis. Un placer de tenerte como invitada en este programa Psicosalud Integrativa por AEPSI. Bueno, Macarena, ¿cómo fue el momento en que recibiste el diagnóstico de escoliosis de inicio temprano de Martín? ¿Y qué emociones atravesaste como mamá en esa etapa inicial? Ay, fue un mar de emociones. La verdad es que cualquier diagnóstico que uno se enfrenta como mamá es complejo, es difícil, sobre todo cuando uno sabe que el tratamiento es bien invasivo, bien complejo. Y Martín tenía 1 año y medio cuando le diagnosticaron escoliosis de inicio temprano. Y lo primero que nos dijeron, bueno, había que usar este como corsé ortopédico 24 horas al día o también era una opción de un yeso. Entonces, claro, uno como mamá dice, ¿cómo a un niño de 1 año y medio le voy a tener que enfrentar a un corsé ortopédico que es súper invasivo, sobre todo en esta etapa donde los niños están en conocimiento, en movimiento? Entonces, como mamá fue muy complejo, muy difícil, pero esa misma emoción y esa catarsis personal me llevó a hacer varias cosas. Qué historia de resiliencia, la verdad, la de vos y Martín. Bueno, a ver si la producción nos puede pasar el video que preparaste. Todo comenzó con un diagnóstico que cambió mi vida, la escoliosis de mi hijo. Primero vino la incertidumbre, el miedo y después la necesidad de hacer algo. En medio de esa catarsis nació un cuento, una forma de explicarle su historia desde el amor, el juego y la imaginación. Eso nos permitió anticipar a Martín, ayudándolo a comprender su historia y a lograr una buena adherencia al tratamiento. Lo que comenzó como algo familiar creció, se transformó en un mensaje y luego en algo mucho más grande. De esa experiencia nació una comunidad, Escoliosis Chile. Junto a otras mujeres que también vivían con escoliosis, decidimos visibilizar, acompañar y educar. Impulsamos un proyecto de ley, hablamos con autoridades y salimos a las calles para enseñar que detectar a tiempo cambia vidas. El camino nos llevó aún más lejos, a la HIGICON en Estados Unidos, a compartir con familias y especialistas de todo el mundo. Y así seguir recordando una y otra vez que la escoliosis no nos define, pero sí nos une, porque todo comenzó con mi hijo, pero hoy continúa con miles de familias que ya no caminan solas. Qué hermoso video, la verdad, muy inspirador. Cuánto camino recorrido. Harto, sí. La verdad que, bueno, este diagnóstico decidí tomarlo como algo positivo, como algo inspirador, y en vez de tomarlo con tristeza, decidí, bueno, transformarlo en una comunidad, en visibilizar la escoliosis y obviamente mejorar el sistema de salud en lo posible para todos los chilenos que estén viviendo lo mismo. Sí, a partir de este diagnóstico que comenzaste el camino de búsqueda y acompañamiento, ¿qué aprendizaje o descubrimiento considerás más importante en este proceso? Yo creo que la posibilidad de poder compartir con otras personas que han vivido este mismo proceso desde un inicio, como de curso ortopédico, de rehabilitación, de tratamiento,
y en algunos casos de cirugía. Yo creo que sentirse acompañado y tratar de verse reflejado en otras familias que están viviendo este mismo proceso es súper importante y era algo que no existía en Chile. Y dado eso fue que empezamos a crear esta comunidad para hacer una red de apoyo entre todas las familias que estemos viviendo lo mismo con respecto a qué doctor ir, qué corsé, cómo utilizar el corsé, qué cosas han servido en las familias para evitar heridas o mayor adhesión al tratamiento en nuestros niños. Sí, qué importante esto del corset, ¿no? Porque hay muchas personas que rechazan el corset, la familia, los niños, los adolescentes. ¿Tuvieron acompañamiento psicológico en el tratamiento? No, no existe un acompañamiento psicológico en Chile, no hay un protocolo establecido como de acompañamiento psicológico en este proceso ni para el niño, ni para el adolescente y la familia. Y creo que es fundamental poder tener este acompañamiento psicológico para poder lograr una adhesión al tratamiento y una postura más positiva a este corsé, por ejemplo, que en este caso es de mi hijo, que es chiquitito, que todavía no entiende mucho, pero el diagnóstico por lo general se da en la adolescencia, donde hay una imagen corporal, donde hay un tema social muy importante en los adolescentes y obviamente enfrentarse a un tratamiento tan invasivo como un corset ortopédico que los limita mucho en movimiento, la verdad hace que la adhesión al tratamiento sea muy mala y eso acompañado de que no tengan este acompañamiento familiar o psicológico se hace mucho más complejo. Sí, también quería preguntarte, porque vos sos una mamá que siempre está en búsqueda de aprendizaje, investigando nuevos tratamientos. Vi que hicieron pruebas genéticas ustedes, toda la familia. ¿Nos querés comentar sobre eso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de etiología de la escoliosis. En el caso de Martín, al ser una escoliosis que se detectó a muy temprana edad y que no tenga relación con algo congénito, porque la resonancia nuclear magnética de Martín salió normal, no hay ningún daño medular o estructural de la columna que pueda explicar esta curvatura en Martín. El diagnóstico ha sido de una escoliosis idiopática de inicio temprano, pero todos los doctores que nos hemos enfrentado lo ven como un caso raro. Y es súper doloroso y complejo como mamá que te digan, oye, pero qué raro lo de tu hijo, debe haber algo, porque es imposible que sea una idiopática de inicio tan temprano y que no haya nada asociado. Fenotípicamente no hay nada que se pueda asociar a algún síndrome conocido, ni de tejido conectivo, ni algún otro tipo de enfermedad o síndrome. Entonces, ante esto de que se ha repetido mucho, que los doctores nos dicen que es un caso extraño de que se haya iniciado tan temprano, decidimos tomar un examen genético para descartar que esto tenga algún origen sindrómico o alguna enfermedad poco conocida que esté generando esta escoliosis. ¿Y qué cosas les afectó a ustedes como familia el diagnóstico de Martín? Yo creo que hay un factor emocional importante. Quizás a mí me ha afectado más a nivel emocional que a Martín. Él la verdad es que lo ha tomado bastante bien, logró una buena adhesión al tratamiento. Martín usó el corsé 18, 20 horas al día sin ningún problema. Obviamente no voy a negar que hay días que son mucho más complejos que otros. Ahora que se viene el verano y que aumentan las temperaturas, se hace un poco más complejo el tema del corsé ortopédico. Pero en general yo creo que a nivel emocional es impactante uno como mamá tener que ver a tu hijo con este corsé y quizás tener un poquito de limitaciones en su movimiento es bastante difícil. Y además porque está siempre como nube negra de pensar, ¿habrá algo más? ¿Habrá alguna otra sintomatología que se va a presentar en el camino? Y esa como incertidumbre constante de no saber el por qué bueno, también fue una de las razones por las que hicimos el examen genético. Qué interesante esto, porque si bien hay muchas investigaciones, pero siempre decimos que cada escoliosis es totalmente diferente, por eso siempre abordamos diferentes tipos de escoliosis, y me parecía muy importante el caso de Martín, porque muchas veces no se visibiliza más la escoliosis de la etapa de la adolescencia, pero no de la infancia en sí. Y sobre todo el corset, porque muchas veces tiene como mala fama el tema del corset y muchas veces es como que a muchos pacientes les cuesta esto de adherir al tratamiento
y usarlo y terminan después en una cirugía. Y yo veo el amor que ustedes le ponen, cómo lo han transformado en un cuento que ahora nos vas a contar sobre ese tema, y la resiliencia en familia, que siempre están buscando nuevas alternativas en el tratamiento de la escoliosis. Bueno, esto ya es algo como muy personal, que quizás a lo mejor hay equipos médicos que no están de acuerdo al respecto, pero mi meta como mamá personal es evitar la cirugía de mi hijo. Y en base a eso es lo que hemos tratado de impulsar también a nivel país, de que la detección temprana puede evitar cirugías. Si bien las cirugías quedan bien y en el fondo la vida, las personas hacen su vida después como antes, pero en sí creo que la columna nunca vuelve a ser igual, la movilidad nunca vuelve a ser como una persona que no tenga esta operación invasiva. Y conversando con otras personas que ya han sido operadas y les he preguntado, ¿qué hubieses preferido tú? ¿Usar un corsé ortopédico o simplemente haber saltado esa etapa y haber llegado a la operación? Y la gran mayoría me ha dicho que prefiere 1000 veces o hubiese preferido haber tenido una detección temprana, haber usado un corsé ortopédico y haber evitado una cirugía. Y en base a eso es como esta campaña a nivel país de detectar a tiempo la escoliosis para justamente evitar estas cirugías que son muy invasivas y que al final la vida nunca vuelva a ser normal. Es importante, como siempre decimos, la detección precoz, siempre llegar a tiempo. Bueno, este programa no por algo se llama psicosalud integrativa, porque si bien la psicología de la salud es una rama, una área de la psicología, que justamente lo que aborda es la promoción y prevención de las enfermedades y patologías, siempre llegará a tiempo. Y si ya hay una patología, hablamos de la prevención. Y la importancia de educar a la comunidad. Me parece que estos espacios ayudan mucho por si alguien lo está viendo. Es importante que siempre consulten con los profesionales, con el pediatra, que controlen la columna de sus hijos. Eso es muy importante. Sí, y como que el sistema de salud tenga esta capacidad de hacer un screening a tiempo de los niños, porque cuando uno va al doctor, al pediatra, por lo general acá en Chile, uno pregunta cosas puntuales que van ocurriendo en los niños, pero uno no hace un chequeo como exhaustivo de pies a cabeza. Entonces igual es importante también, y es lo que hemos hecho, de hablar con los pediatras acá en Chile, de que puedan incorporar una evaluación de escoliosis en niños de 8, desde los 7 u 8 años, empiecen a ver si es que hay una alineación de columna, de si es que hay alguna desviación de cadera o de hombro, para poder detectar la escoliosis a tiempo. Sí, muy importante todo lo que vos decís. Nos gustaría que nos cuentes sobre este cuento que hiciste, que es Martín y sus aventuras con armadura. ¿Cómo nació esta idea y qué mensaje querés transmitir a otros niños o familias que están viviendo esta situación similar? Bueno, cuando llegó el diagnóstico de Martín y me dijeron que el tratamiento era este corsé ortopédico, que uno lo había visto en algún momento en la vida, dije, bueno, acá creo que es necesario anticipar a mi hijo cómo le explico a Martín de 1 año y medio que tiene que empezar a usar este corsé o esta armadura 24 horas al día sin que él lo tome como un rechazo o como un castigo, porque realmente te limita mucho el movimiento. Él ahora ya se acostumbró y anda en bicicleta y escala y hace todo lo de un niño de 4 años, pero al comienzo era muy invasivo, obviamente el corsé aprieta, molesta, transpira, es muy complejo la adhesión a este tratamiento. Y gracias a mi profesión y la importancia de conocer la anticipación en los niños, fue que se me ocurrió hacer este cuento, que lo empecé a dibujar en una noche bien de catarsis, de emociones, de sentimientos, y lo dibujé llorando. Primero lo dibujé como, bueno, ¿cómo anticipo esto? Empecé a dibujar el cuento, a Martín con esta armadura, con esta como dinámica de mitológica, como de dragones, que el dragón es la curva de Martín, y él es este como caballero con armadura que tiene que combatir este dragón o esta curva de escoliosis. Y así fue como dibujé, después lo plasmé en un Canva, y, y claro, fue al principio como algo muy familiar, como para anticiparlo a él y a su hermana Agustina de este corsé ortopédico, porque obviamente él tiene una hermana que ve esto también como algo extraño y también es chiquitita, entonces fue como una manera de anticipar a ambos este tratamiento, en qué consistía, en palabras como más sencillas, que tuviese la columna
desviada o chueca, en palabras simples. Y así nació el cuento, como una manera de anticipar a Martín y a su hermana este corso ortopédico, y que luego me di cuenta que era necesario expandirlo a otras familias. Sí, acá tengo el cuento que me llegó. La verdad está Sí. muy bueno, sí. Muy bueno, muy didáctico, la manera de transmitir, muy simple, las palabras. Y me encanta porque veo mucha resiliencia y mucho amor plasmado en este cuento y cómo has transformado una situación difícil en algo positivo, de resiliencia, las palabras. Yo digo siempre que a los niños hay que cuidar mucho las palabras que uno le dice porque recién están empezando con la parte psíquica, construyendo su psiquismo y todas las palabras que uno le va depositando, eso va recordando la experiencia y está muy bueno cómo lo armaste como una historia, como un cuento, con esa armadura. Sí. Sí, muy lindo, la verdad, muy lindas las imágenes también. Bueno, quizás yo no soy ilustradora, así que traté de hacerlo lo mejor posible. Todo es dibujado a mano, pintado a mano, así que bueno, es con mucho cariño y obviamente ahora ha llegado a muchas familias que nos ha permitido de Arica a Punta Arenas en nuestro país y bueno, ahora ha cruzado fronteras, también está el cuento en Estados Unidos en su versión en inglés, así que ha podido llegar a más familias para anticipar este uso de armadura o corsé. Sí, además también la manera que vos transmitiste, dijiste que lo hiciste en un momento de mucha angustia, en un momento de catarsis, y qué importante esto de la escritura terapéutica, esto de escribir, de poner en palabras lo que te pasa, pero transformarlo en algo positivo. Sí, creo que, claro, como inició como algo catarsis como personal y familiar, pero que después ha ido escalando a algo mucho más grande y la verdad es que ha sido, yo creo que bien terapéutico también para mí como mamá todo este proceso y lo que hemos logrado. Sí, y además no solamente eso, fundaste la Escoliosis Chile junto con otros profesionales. ¿Cuál fue esta motivación también principal para crear esta organización y qué tipo de apoyo ofrecen actualmente a las familias? También que esté integrado por diferentes profesionales. Sí, bueno, a raíz del cuento yo hice el Instagram de Armadura de Martín y empezaron a llegar muchas familias con escoliosis, con procesos de adaptación de corso ortopédico, otras personas que ya habían sido operadas, otras que llegó con un diagnóstico tardío. Y ahí llegó Constanza, que es una de las partners que tengo yo de Escoliosis Chile, que ya me contó su historia y ella me dijo, a mí me habría encantado tener una detección temprana, haber usado una armadura o corsé como Martín y la verdad es que también me encantaría que esto empiece como a avanzar y a crecer y a armar algo. Y en base a eso le dije, ok, hagámoslo, cambiemos esta armadura de Martín, armemos algo como Escoliosis Chile para poder que sea un poco más amplio para todos y empecemos a armar una comunidad porque me han llegado muchas familias que quieren más información con respecto a la escoliosis y creo que es súper importante armar esta como comunidad de apoyo entre todos. Así que en base a eso creamos este Instagram de Escoliosis Chile y además en mayo de este año yo me di cuenta que había un proyecto de ley en nuestro país de detección temprana de escoliosis a nivel escolar. Así que bueno, escribí a los diputados que estaban en el proyecto y ahí empezamos a impulsar porque en Chile se lanzan muchos proyectos de ley que quedan ahí estancados y dormidos en el Congreso. Entonces yo dije, ok, ¿cómo hacemos que este proyecto sea una ley? A mí me sirve, a nivel país nos sirve que empecemos a hablar de escoliosis, que empecemos a visibilizar esto y que este proyecto sea una ley. Y ahí empezó también todo un proceso de hablar con autoridades, con ministro de Educación, el Ministerio de Salud, Comisión de Salud, y hemos hecho hartas cosas en el Congreso para poder lograr que este proyecto de ley, que es a nivel escolar, sea una ley. Sí, además, como siempre decimos, esto de educar a la comunidad, educar en la salud, también que estén en los diseños curriculares de los docentes, que los docentes enseñen sobre la escoliosis. En salud muchas veces no se enseña, muchas veces se llega tarde al diagnóstico porque no se sabe qué es la escoliosis en sí. Exacto. Siempre digo que de mi experiencia yo no sabía cuando me pasó a mí el diagnóstico y a mi familia no sabíamos qué era la escoliosis. Y bueno, ya llegamos para una cirugía, pero siempre decimos que hay que llegar antes y qué importante ayuda esto del tema, los grupos de escoliosis, siempre digo, ayuda mucho a poder enseñar, informar a otras familias, a otras personas que están pasando por este proceso. Y además,
Lo bueno es que ustedes están integrados por diferentes profesionales que siempre están dando charlas de conversatorio. Esta semana estuve que ustedes me invitaron que pude hablar de la psicología, pero siempre hablamos de que el área sea especializado en escoliosis, que veo que ahí están las fisioterapeutas que tiene. Hablaron un médico traumatólogo especialista en columna, después el tema del cuidado de la piel, que es otro tema en caso de corset y en caso de la cirugía con la cicatriz. ¿Qué nos podés decir, por ejemplo, a las personas que están usando el corset, si ustedes tienen algunos cuidados con el tema de la piel, con la ropa? Sí, bueno, a raíz de que la comunidad empezó a crecer y empezaron a llegar muchas familias, muchas preguntas, yo no soy traumatóloga, por mucho que uno estudie el tema, hay ciertas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado en cómo abordarla y siempre es importante que un especialista lo vea. Y a raíz de eso, en el fondo, empezamos a crecer y decir, ok, acá necesitamos un equipo técnico que nos acompañe y nos apoye en este proceso. Y es ahí como llegó Matías, el traumatólogo, Macarena Rodas, la especialista en método short de escoliosis, con el apoyo kinesiológico, tenemos a una enfermera y con ello hemos hecho ciertas charlas en base a las preguntas que se van dando en el grupo de WhatsApp de Escoliosis Chile. La última fue, bueno, contigo, Cari, del apoyo psicológico. Y la anterior fue con Queloides Chile, que también nos dieron como estos tips de cuidados de la piel, que es muy importante. Yo creo que el primer tips que podría entregar con respecto al corsé ortopédico es, primero, que siempre tienen que ponerse una camiseta o camisa como primera capa. El corsé no va al contacto de la piel directo, porque genera heridas, porque genera llagas que son muy complejas de manejar y que obviamente al tener una herida abierta, el corsé tiene que suspenderse de uso y eso nos complica en la adhesión del tratamiento. Y que obviamente siempre si hay alguna duda con respecto a alguna herida o alguna alergia que se pueda producir, es importante que un dermatólogo o un especialista lo revise y en base a eso tomar las determinaciones de cuál va a ser el paso a seguir. Pero el cuidado de la piel con el uso de corsé ortopédico es algo que se ha cuestionado y se ha preguntado mucho en el grupo y que es un tema bastante complejo de abordar, porque es parte de la adhesión, es todas estas heridas que se generan por el corsé. Sí, es importante, siempre decimos que consulten con los diferentes profesionales, ya sea el traumatólogo especialista en columna, ya sea el dermatólogo, ya sea el psicólogo y diferentes especialidades en caso de cómo les afecta la escoliosis. Y, por ejemplo, eso de que vos decís el cuidado de la ropa y de la piel es tan importante porque muchas veces por eso no lo usan el corsé, muchas veces lo guardan al corsé, no hay una adherencia al tratamiento y después la curva empeora, no se siguen los protocolos que le dicen los médicos, también el trabajo también muy importante de la ortopedia, porque no siempre los corsés están bien confeccionados, tiene que ser un especialista que sepa bien del tema del corset. ¿Ustedes han confeccionado el corset en su país? ¿Tuvieron que ir a otro país? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, Martín ya lleva 2 corsés y lo hemos hecho con diferentes ortopedistas, ambos. El primer tuvo una buena adhesión, fue un bivalvo, era como doble, y ahora estamos con un hipercorrector, que la verdad es que ha tenido bastante adhesión, pero como dices tú, es bien importante ver que el corsé esté bien hecho, que tenga las almohadillas internas acorde a la curvatura y que esté haciendo la corrección necesaria para la escoliosis del hijo que esté ahí presentando el corsé. Sí, y además también un video que vos subiste en Instagram que me pareció muy bueno, que he leído un trabajo de investigación de la literatura que presentaron este año en el Congreso de que el uso de corsé a la noche tiene mejores resultados nocturnos, de acuerdo a una posición. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Sí, bueno, he tratado de investigar harto y en la HICON en Estados Unidos hablaron de la importancia del uso del corsé ortopédico en la noche. Y en Estados Unidos, bueno, hay hartos tipos de corsé, allá utilizan harto el corsé en 3D, utilizando la inteligencia artificial, que sé que en Argentina también está con corsé 3D con Mauro, pero allá ellos tienen un corsé exclusivamente nocturno. Y este corsé nocturno, ellos explicaban que tenía muy buenos beneficios acompañado con un ejercicio físico, tenía una muy buena adhesión y además evitaba la progresión de la curva, porque al estar obviamente sin la gravedad y con las compresiones necesarias de este corsé nocturno, la curva disminuía bastante.
Así que, bueno, en el caso de Martín usa un corsé 20 horas al día, así que durante el día y la noche él tiene su corsé y obviamente el de la noche es sagrado porque la posición favorece mucho más la compresión de la curva. ¿Ha tenido un problema, Martín, de dormir, dificultad para dormir con el tema del corset? ¿Se adaptó? Sí, gracias a Dios Martín se ha portado un 7, ha tenido una muy buena adhesión desde el día 1 que tuvimos que realizar el yeso para confeccionar el corsé, se ha portado increíble, la verdad. Yo creo que ahí es importante anticipar siempre a los niños a lo que van. Yo le expliqué a Martín cómo hacer el proceso del yeso, que también es súper invasivo porque lo tienen que enyesar completo, después hay que con unas tijeras súper grandes cortarlos, entonces creo que es súper importante contarles a los niños el proceso que están viviendo, independiente de que sean chiquititos y uno pueda pensar de que no se van a acordar o que no hay una relevancia. Creo que anticiparles y explicarles lo que está pasando es algo súper importante. Y creo que nos ha jugado a favor porque la verdad es que Martín, bueno, obviamente hay días que son mucho más complicados que otros, no lo puedo negar. Pero por lo general Martín tiene una muy buena adhesión, él va al jardín con corsé, anda en bicicleta con corsé, duerme con corsé, no ha tenido ningún problema, la verdad. Sí, a mí me encantan todos los videos que vos subís en Instagram porque mostrás todo lo que hacen y es divino. Y es un héroe, la verdad, porque bueno, siempre decimos que los chicos tienen una neuroplasticidad y una forma de ver la vida de otra manera y de adaptarse también a las circunstancias. Además, te quería preguntar, ya que comentaste, este año ustedes participaron de High School, ¿puede ser? High Sí, Beer. sí, en Estados Unidos. Sí, ¿cómo es ese tema? Que, sé que hacen una campaña, hacen una escoliosis soportable y juntan diferentes madres y personas que tienen escoliosis. Sí, bueno, todo comenzó con Lauren. Lauren fue diagnosticada con escoliosis y fue operada de escoliosis. Y también fue una manera de catarsis para ella, fue empezar a confeccionar estos ositos con corsé ortopédico para ayudar a los niños en este proceso de adaptación de escoliosis. Y ella empezó a vender estos ositos con corsé ortopédico y luego también empezó a armar esta como comunidad. Ella es una inspiración para mí porque la verdad es una historia muy parecida. Ella empezó a vender estos ositos con corsé ortopédico confeccionados por ella y luego armó esta comunidad de escoliosis en Estados Unidos y ella empezó hace 4 años a hacer una como conferencia con pacientes con escoliosis y es como la conferencia más grande a nivel mundial de pacientes con escoliosis que se ha estado realizando. Y en este proceso de investigación de escoliosis a nivel país y además a nivel internacional llegué a ella y yo dije, yo quiero que Martín pueda ver a otros niños con corsé ortopédico porque en Chile no es común. Tampoco es común ver a niños tan chiquititos como Martín sin algo neurológico asociado con corsé ortopédico. Entonces para él era como, yo soy el único que usa corsé ortopédico en el mundo. Y una manera también de ayudar en esta adhesión, yo dije, yo tengo que hacer lo posible para viajar a Estados Unidos, ir a esta conferencia en Dallas y que Martín pueda ver a otros niños con corsé ortopédico. Y ahí partió toda una campaña de, bueno, aprovechando que teníamos el cuento, vender el cuento, yo empecé a vender galletas y empecé a pedir apoyo familiar para poder viajar a Estados Unidos y poder estar en esta conferencia, que es la conferencia más grande de pacientes con escoliosis, donde Martín pudo compartir con otros niños con corsé ortopédico. Si bien hay más niñitas que niños, y es algo que me lo comentó Martín, fue como, pero acá hay puras niñas con corsé, no hay tantos niños, pero sí pudo ver a muchas otras niñas con corsé ortopédico y yo tuve la posibilidad de ver a exponentes de escoliosis en Estados Unidos, ver la tecnología que están realizando allá y poder conversar con ellos con respecto a la escoliosis y bueno, ahí intercambiar algunas ideas. Sí, es muy importante. Me encantó el video que subiste que me parece muy emocionante cuando él se empieza a proyectar con el oso y lo abraza y ve que el oso también tiene corsé. Me parece muy importante eso de los juegos. Sí, y ahí fue un tema porque en Estados Unidos el velcro lo colocan adelante. Por un tema de comodidad, colocan el velcro adelante para que el niño pueda sacar el corsé por sí solo. Y el corsé de Martín, el velcro lo tiene atrás.
Entonces, los ositos que le entregaban, todos tenían el velcro hacia adelante y me decía, pero mi corsé no es así. Yo quiero que me cambies el corsé hacia atrás. Entonces tuve que modificar el osito para que el corsé estuviese en la parte posterior. Sí, mira qué importante, son pequeños detalles pero hacen la diferencia, ¿viste? Es importante mostrar esto porque si algunos nos están mirando, son pequeños los juegos, los peluches, los muñecos, y nosotros lo vemos también en la evaluación psicológica de la hora de juego, cómo juegan los chicos, qué juguetes hacen, cómo se manifiestan. Sí, sentirse como reflejado en otro creo que es súper importante. Y él también cómo se siente contento también, claro, al identificarse con ese peluche también, de que también tiene corset, eso está muy bueno. Sí. También te quería comentar, en el colegio que va, si bien es muy chiquito, ¿tiene adecuaciones, adaptaciones? ¿Se habla de la escoliosis? Bueno, en el jardín de no sé si se acopla mi audio o se escucha bien. ¿Se escucha bien? En el jardín de Martín, la verdad es que nosotros llevamos el cuento para que él pudiese contarle a sus compañeros por qué usa esta armadura, porque obviamente, si bien no es tan visible, los niños igual se dan cuenta que él algo tiene debajo de la ropa. Así que llevamos el cuento de Martín para contarle a sus compañeros este uso de corsé ortopédico. Y en el día a día la verdad es que no tiene ninguna adecuación porque Martín puede hacer de todo, ir al baño, correr, saltar con corsé ortopédico, a menos que tenga una actividad física muy extrema que en el jardín no se da, él puede sacarse el corsé. Pero la verdad es que él no tiene ninguna adecuación diferente al resto de sus compañeros. Él hace su vida normal en el jardín, duerme con su corsé, almuerza con el corsé. Por lo general, después de almuerzo, obviamente, a él siente que le aprieta porque obviamente ahí el estómago crece, pero la verdad es que no tiene ninguna adecuación y no necesita ningún tipo de adecuación tampoco. ¿Y hace algún deporte? ¿Está yendo al kinesiólogo? Sí, estamos con piscina en la Teletón, Martín ingresó a la Teletón. Así que está yendo a la piscina en Teletón y lo que nos dijo el doctor es actividad física normal, lo que él quiera. O sea, lo que él quiera. Y con eso, lo que él quiera, él anda en bicicleta, le gusta mucho la bicicleta, así que ya aprendió a andar sin ruedita y también va a fútbol. Son los dos deportes que a él le gusta y que él está incursionando en estas habilidades nuevas. Qué importante esto de motivar a los chicos en edades tempranas, sobre todo en el deporte, y más en escoliosis. Qué bueno este tema. Bueno, sabemos que están impulsando una propuesta de ley para la pesquisa de escoliosis en el ámbito escolar. ¿Podrías contarnos en qué consiste este proyecto y qué impacto esperas lograr a nivel nacional? Sí, el proyecto de ley lo que se pretende es que se puedan hacer pesquisas a nivel escolar, que en séptimo y octavo básico y ojalá en edades más tempranas puedan en el colegio pesquisar ciertas como alineaciones o desalineaciones a nivel corporal para poder detectar la escoliosis y derivar a tiempo. Y además hacer campañas informativas con respecto a la escoliosis para que los papás también puedan detectarlo en la casa. Ese es como el objetivo principal del proyecto de ley. Detectar a tiempo la escoliosis a nivel escolar y además hacer campañas informativas sobre escoliosis, ya sea a nivel escolar y en redes sociales o en redes de comunicación. Y lo que busca justamente es hacer una detección temprana a nivel escolar de la escoliosis y así evitar la progresión de la curva, detectarla en grados menores y así obviamente evitar la cirugía. Sí, muy importante todo el trabajo que hacen porque falta una ley. Acá tampoco en Argentina tampoco tenemos una ley sobre ese tema. Si bien se habla del tema del Día de la Columna Nacional acá en Argentina, después el Día de la Columna a nivel mundial y también tenemos el mes de junio, que es el mes de la concientización de la escoliosis a nivel mundial, pero en realidad yo creo que siempre durante todo el año tenemos que educar a la comunidad sobre este tema porque a mí también muchas veces me hablan personas de diferentes países y está bueno que ustedes tengan su propia comunidad de Chile, porque hay mucha gente que pregunta por diferentes países, eso es muy importante, y más que está integrado por diferentes profesionales que son especialistas en escoliosis.
Sí, bueno, la escoliosis la verdad es que es una enfermedad que afecta a la población a nivel mundial. Es más común de lo que uno podría imaginar y la detección tardía también es muy alta. En los últimos estudios que se realizaron en Chile, la detección tardía es muy alta. Por ende, la única opción de tratamiento no es algo conservador como un corte ortopédico o un seguimiento kinesiológico, sino es netamente la cirugía, que es lo que queremos tratar de evitar en algunos casos, porque sabemos y hay que ser consciente que hay escoliosis que sí o sí van a terminar en una operación, independiente de que uno haga todo lo humanamente posible. Hay escoliosis que sí o sí van a terminar en cirugía y frente a eso no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer que la curva en la operación sea mucho menor. Sí, eso es muy importante, por eso siempre hablamos del trabajo inter o transdisciplinario, siempre hablamos. Y es importante, y no solamente tener en cuenta la escoliosis de la niñez, sino durante todo en la franja, porque también hablamos de adultos, hay muchas escoliosis detectadas en adultos jóvenes y mayores, o por otras situaciones que estuvimos hablando en diferentes programas, es muy importante. Y cada vez se está hablando más en los congresos diferentes escoliosis también. Y es verdad eso que decís, que hay personas que llegan a una cirugía, pero también hay mucho más tratamiento y mucho más educación ahora que antes no había. Eso está muy bueno. Y cómo ha mejorado la parte tecnológica. Ya tenemos la 3D, la inteligencia artificial, la parte de la planificación. Sí, creo que estar informado es algo fundamental hoy en día. Hay mucha tecnología, hay muchos tipos de corsé, de tratamiento, de cirugía, y la verdad es que hay que tener conocimiento y hay que estudiar harto al respecto para entregar lo mejor. Sí, para finalizar, Macarena, ¿qué mensaje te gustaría compartir con los profesionales que se dedican al tratamiento de la escoliosis y a las madres o familias que están acompañando a sus hijos en este proceso, especialmente en el uso del corsé ortopédico? Yo creo que el principal mensaje a los profesionales es tener cuidado con las palabras. Nos ha llegado mucha información y es algo recurrente que las familias expresan su malestar en cómo entregan el diagnóstico, cómo se expresan a sus hijos o cuál va a ser el pronóstico. Entonces creo que no olvidar nunca que los profesionales, de repente a uno les pasa también cuando tiene que dar algún diagnóstico a nivel profesional, no olvidar que hay una familia detrás, hay unos niños que esperan un futuro, hay mucha ilusión en los papás, entonces creo que cuidar cómo uno dice las cosas es algo súper importante y creo que es el principal mensaje que le podría entregar a los profesionales. Tener cuidado en cómo expresan un diagnóstico y el futuro de sus hijos. Ese sería mi principal mensaje como a los profesionales. Y a las mamás, transformar lo que nos ocurre. Uno no puede elegir las batallas que nos entregan nuestros hijos, pero sí podemos transformarlas en algo positivo y creo que eso es algo súper importante. No importa qué tan difícil pueda ser, tratar de buscar siempre la manera positiva al respecto, generar una red de apoyo para nuestros hijos y tratar de salir adelante. Creo que las mamás tenemos ahí un poder muy importante frente a nuestros hijos y creo que es importante poder transformarlo de una manera positiva y enfrentar la vida o las adversidades de la mejor manera posible. Sí, eso que vos decís, las palabras es muy importante y además no solamente las palabras, sino también los grupos. Muchas veces decimos el tema de las redes sociales, a veces también informan mal, a veces se dice cosas que no se tiene que decir y muchas personas buscan ayuda en los grupos, pero muchas veces hablan diferentes casos y siempre tenemos que hacerle recordar que hay diferentes tipos de escoliosis, que los casos son totalmente diferentes, cada persona es un mundo, tiene una familia, tiene diferentes profesionales, o sea, siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Sí, no hay una receta específica y eso también es importante. O sea, lo que me pueda servir a mí no necesariamente le va a servir a otra mamá y eso es lo que hemos tratado de tener mucho cuidado en esta comunidad que va en crecimiento. Y por eso creo que es importante tener un apoyo de especialistas y tenemos el traumatólogo, tenemos la kinesióloga que en el fondo son especialistas en columna y que ellas los pueden ayudar una parte más médica concreta, uno puede dar orientaciones en base a lo que a uno le ha servido, pero no hay una receta, como decía anteriormente, entonces hay que tener mucho cuidado y es algo que lo intento y espero, seguramente me voy a equivocar muchas veces en el camino, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible
y poder orientar a las familias de la mejor manera. Sí, es muy importante todo el amor que le ponen que en el grupo, pues yo veo los comentarios siempre que comentan y eso es muy importante, el apoyo hacia otras personas y otras familias que están pasando por esta situación. Bueno, muchas gracias Macarena por tu tiempo, por todo lo que nos brindaste, todos tus conocimientos y sobre todo tu valioso testimonio como mamá. Gracias a ti, Cari, por la invitación, por también ser parte de Escoliosis Chile y por apoyarnos siempre. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo fuerte. Que estén muy bien, un besito, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar de este programa Psicosalud Integrativa y agradezco a EPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Les mando un abrazo. Chao.